Aquí me tenéis como cada jueves. Hoy voy a contestar a una pregunta que ya me habéis hecho en varias ocasiones, como calcular el hilo que hace falta para una pulsera, para un collar, para unos pendientes. Bien, pues para ello vamos a utilizar las matemáticas. Yo tan solo decir la palabra matemática ya me asusto porque los números es que se me dan fatal. Pero bueno, eso no es excusa para no aprender. Entonces, vamos a ello. Vamos a tomar, por ejemplo, este pendiente y vamos a ver cuánto hilo nos hace falta para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto hilo es necesario para 10 nudos. Para ello vamos a medir un trozo de hilo de unos 30 centímetros, ¿veis? Y lo vamos a señalar con un rotulador. Ahora a continuación vamos a coger este tramo y desde aquí vamos a hacer 10 nudos a partir de la marca. ¿Veis? A partir de la marca. 1, 2, así hasta 10 nudos. Ahora a continuación mediremos el hilo que nos ha sobrado y vemos que son 19 centímetros. Aclarar que esta prueba la estoy haciendo con Lisbeth número 10. Y ahora seguimos. A los 30 centímetros le hemos restado 19 centímetros, que es lo que nos ha sobrado. Esto nos da una cantidad de 11 centímetros. Entonces, 11 centímetros es la cantidad de hilo que hemos utilizado para hacer 10 nudos. Ahora vamos a averiguar qué cantidad de nudos tenemos en total para los anillos. Esto normalmente es fácil de hacer porque la mayoría de las labores tienen todos sus anillos con el mismo número de nudos. Bueno, yo ya he contado los nudos que tienen todos los anillos de este pendiente y me da 84 nudos. Bien, pues estos 84 nudos voy a dividirlos entre 10 y después los voy a multiplicar por 11, o sea, los divido por 10 y los multiplico por 11. Me va a dar 92,4, para redondear 93. Bien, son 93 centímetros que me van a hacer falta para hacer los anillos. Pero esto de momento vamos a dejarlo en suspenso porque nos va a hacer falta un poquitín más de hilo que veremos luego a continuación. Ahora vamos a averiguar qué cantidad de hilo nos hace falta para hacer esta cadena. Primero vamos a contar los nudos que hay a lo largo de la cadena. Y una vez que los contemos, yo ya los he contado, son 28. He hecho una operación prácticamente igual que esta. 28 nudos dividido entre 10 nudos por 11 centímetros es igual a 30,8. Para redondear le he puesto 31, o sea que la cantidad de hilo que me va a hacer falta para hacer esta cadena son 31 centímetros. Y ahora a continuación vamos a ver qué cantidad de hilo va dentro de la cadena. Para ello vamos a hacer una pequeña operación. Los 10 nudos que hicimos en un principio, vamos a medir cuánto mide. Mide aproximadamente 2 centímetros. 2 centímetros es lo que mide el tramo que va por dentro. Entonces, ahora haremos esta sencilla operación. 28 nudos, que es lo que mide la cantidad total de nudos de la cadena, dividido entre 10 nudos, que son los 10 nudos iniciales, por 2 centímetros. 2 centímetros que miden el tramo que va en los 10 nudos, nos da 5,6 centímetros. Vamos a redondearlo dejándolo en 6 centímetros. Estos 6 centímetros lo tenemos que añadir a esta parte inicial, donde calculamos la cantidad de hilo que necesitábamos para hacer los anillos.
serían 93 centímetros más 6. Bien, ahora vamos a hablar de otro detalle. Si la labor lleva picot, lógicamente tendremos que añadir un poquito más de hilo. Eso ya lo haríamos un poquitín a ojo, tanto en los anillos como en las cadenas. Una vez que hemos hecho todos los cálculos, nunca está de más añadir 20-30 centímetros de más a cada naveta para afianzarnos con el hilo. Como veis, esto es cuestión de aplicar las matemáticas y os animo a hacerlo. Que no os dé pereza. Yo personalmente no me llevo bien con los números, pero esto es como todo, cuestión de insistir e insistir. Espero que este tutorial os sirva de ayuda y si hay algo que no hayáis entendido, no dudéis en preguntar. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en el próximo tutorial.